Hoy es el día en el que recordamos el evento más trascendente y glorioso que pasó desde que el mundo y el hombre fue creado. Nuestra fe tiene que ver con lo que hoy recordamos. Nuestra fe tiene sentido si es verdad que Jesucristo resucitó. Porque si Él no resucitó, dice la misma Escritura, somos las personas más desdichadas del mundo y más dignas de tener lástima. Eso dice la palabra. Nada tiene sentido para el cristiano si Jesús no resucitó. Así que hoy es un día de celebración para aquellos que creemos que Jesús vino a la tierra, que Jesús murió por nosotros y que después de 3 días resucitó. Hace más o menos unos 40 años, yo conocí al Señor a los 17, yo no me acuerdo si tenía unos 2 años en la iglesia, vino un pastor uruguayo, el pastor de la iglesia del barrio Belgrano era uruguayo, y él invitó a un pastor, a su pastor, también uruguayo. Y él en ese momento nos enseñó que después que los discípulos entendieron y reconocieron que Jesús había resucitado, entre los discípulos se saludaban, el Señor ha resucitado, y se respondían, ciertamente ha resucitado. Y después de 40 años, en cada Semana Santa yo recuerdo ese saludo. Me quedó grabado. Porque era una forma, hay que tratar de ponerse en la cabecita de esos discípulos, ¿no? Que habían pasado 3 días en angustia y el Señor se había aparecido resucitado. Y se decían los unos a los otros, el Señor ha resucitado. Sí, ciertamente ha resucitado. Así que a mí no me, sí, le voy a blanquear, a mí no me gusta el dígale a su hermano, no me gusta. Pero en esta mañana te voy a pedir, dígale a su hermano, decirle al que tenés al lado, el Señor ha resucitado, y el que no tomó la iniciativa responde, ciertamente ha resucitado. Decirle a tu hermano, pero decíselo con convicción, decíselo, ahí están los 2 hermanos. Matías, decíselo a alguien. Sí. Es la verdad más gloriosa que tenemos para decir, mi hermano. Es lo más lindo que tenemos para decir. Porque está buenísimo que Jesús haya nacido y celebremos la Navidad, pero insisto, no tendría sentido celebrar la Navidad si Jesús no hubiera muerto y no hubiera resucitado. Ciertamente ha resucitado. Gloria a Dios y gracias al Señor por eso. En esta mañana quisiera compartir un texto de Lucas, capítulo 24, que habla obviamente de la resurrección, y quisiera que después reflexionemos un tiempito sobre una pregunta que aparece en este pasaje, que en lo personal al menos me ha hecho pensar mucho en estos días. Lucas, para que tenga su Biblia, capítulo 24, a partir del versículo 1. Esto narra lo que pasó en ese momento a partir de la madrugada, bien tempranito. Dice así, pero el primer día de la semana, muy temprano, las mujeres regresaron al sepulcro. Llevaban las especies aromáticas que habían preparado. Como se encontraron con la piedra del sepulcro, que la piedra del sepulcro había sido quitada, entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras ellas se preguntaban qué podría haber pasado, 2 hombres con vestiduras resplandecientes se pararon junto a ellas. Llenas de miedo se inclinaron ocultando su rostro, pero ellos le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando aún estaban en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado. Pero al 3er día resucitará. Ellas se acordaron de sus palabras y cuando volvieron del sepulcro les contaron todo esto a los 11 y
y a todos los demás. Las que contaron esto a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María, la madre de Jacob, y otras mujeres. El relato de las mujeres les pareció a los apóstoles una locura. Así que no les creyeron. Pero Pedro se fue corriendo al sepulcro y cuando miró hacia adentro vio los lienzos allí dejados. Volvió a su casa pasmado de lo que había sucedido. Hasta aquí la lectura de la palabra. Las mujeres van al sepulcro. ¿A qué van? ¿A ver si Jesús había resucitado? No. Van llevando, dice, las especias aromáticas que habían preparado para ungir el cuerpo, ¿sí? Y se encuentran con la tumba abierta y la tumba vacía. Abierta y vacía. Y se preguntan, el viernes que tuvimos la vigilia, ahí en un fragmento de la película vimos justamente este relato, ahí en la peli. Y dice que las mujeres se preguntan entre ellas, ¿qué habrá pasado? ¿Quién abrió la tumba? ¿Quién sacó el cuerpo? En los otros relatos de los evangelios hay comentarios parecidos. Dice que mientras ellas se preguntaban qué podría haber pasado, dos ángeles, dos hombres de vestiduras resplandecientes, se pararon junto a ellas y le preguntan, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Esta es la pregunta con la que quisiera que en esta mañana pensemos, reflexionemos, ¿qué hay de Dios para nosotros en esto? Esta pregunta yo creo que sigue teniendo una preponderancia muy fuerte en nuestro tiempo y en nuestros días. Porque pareciera que esto pasó hace más de 2000 años y no tiene mucho que ver con nosotros, ¿no? Pero creo que esta pregunta sigue retumbando en estos días y en esta mañana en este lugar. ¿Cuál fue la razón, creen ustedes, por la que las mujeres y los discípulos sufrieron tanto desde la crucifixión hasta la resurrección en esos 3 días? ¿Qué piensan? ¿Por qué sufrieron tanto? ¿Porque habían matado a su maestro? ¿Puede ser? ¿Porque habían matado a un amigo en el caso de muchos de ellos? También puede ser. ¿Porque había muerto la esperanza de que Jesús sea el Cristo, que los venía a liberar y los venía a salvar? Puede ser. Debo reconocer que siempre entendí que ese sufrimiento era lógico, que tenía una razón de ser. Pero hoy viene malo con los judíos y con las mujeres y con los discípulos. Hay una sola razón, o por lo menos hay una principal razón, por la que los discípulos sufrieron tanta desesperanza, tanto dolor, tanta soledad, tanta angustia. Y la respuesta la dan los mismos ángeles. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo. La razón del sufrimiento para los discípulos y la mujer principalmente fue por no acordarse de lo que Jesús había dicho y no haber creído de lo que Jesús había dicho. Jesús por lo menos 3 veces les dice de manera directa a los discípulos que tiene que morir y que va a resucitar al 3er día. Mateo 26, están en Mateo, Marcos y en Lucas están estos mismos pasajes. Yo voy a leer los 3 pasajes de Mateo. Mateo 26, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto
y resucitar al tercer día. Jesús le dice a sus discípulos, a la gente que lo acompañaba, tengo que ir a Jerusalén, ahí me van a agarrar, me van a apresar, me van a castigar, voy a morir y voy a resucitar al tercer día. Poquito más adelante, en Mateo 17, versículo 22, Jesús dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Recuerden que Hijo del Hombre es un título que Jesús usa para sí mismo, ¿sí? El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Segunda vez, es necesario que yo vaya, muera, pero voy a resucitar al tercer día. Mateo 20, 17. Subiendo Jesús a Jerusalén, este texto lo leímos un par de domingos atrás. Tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, y aquí subimos a Jerusalén. Estaban ya camino a la Pascua, a esta última. Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Le condenarán a muerte, le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. ¿Qué hubiera pasado si los discípulos y las mujeres hubieran recordado esto que Jesús les dijo y les enseñó? Si ellos hubieran creído, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado en esos 3 días, entre la muerte y la resurrección? ¿Dónde hubiera quedado todo ese dolor, toda esa angustia, toda esa desesperanza? ¿Por qué buscan entre los muertos a que viven? Preguntan los ángeles. ¿Qué tiene que ver esta pregunta con nosotros? ¿Y qué tiene que ver esta situación de no recordar de los discípulos y de las mujeres? Mire, mi hermano, mi amigo, cuando nosotros no recordamos las enseñanzas de Jesús y sus promesas, nos llenamos de temores, nos llenamos de miedo, nos confundimos. Cuando no recordamos y no creemos lo que Jesús enseñó, nos confundimos. Y tenemos los mismos miedos, los mismos temores que tuvieron los discípulos y las mujeres. Y vamos a buscar soluciones a los lugares incorrectos. Si las mujeres y los discípulos hubieran creído y hubieran recordado, no hubieran ido al sepulcro, porque sabían que no iba a estar ahí. Hubieran esperado el cumplimiento de la promesa y lo hubieran esperado a Jesús para que aparezca en algún momento, porque les prometió que iba a resucitar. Cuando nosotros olvidamos lo que el Señor nos dice y nos enseña, también vamos a buscar a lugares incorrectos la solución a nuestros problemas, el descanso a nuestra aflicción, a nuestra preocupación. ¿Qué te preocupa en este tiempo? ¿Es un tiempo difícil para la Argentina? Para algunos de ustedes es un tiempo muy difícil. Con algunos de ustedes hablamos ayer en la plaza. ¿Qué te preocupa en este día? El Señor te dice recordar. Filipenses 4:6, no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te angustia en este tiempo? El Señor te anima a recordar que Él te dice no te preocupes por nada. Si Él cuida de las aves, los que conocen la Biblia no hace falta que complete el texto. Hay una enseñanza de Jesús que les dice, la gente se preocupa por qué van a comer, por qué van a beber, cómo se van a vestir. Y se piensen en los lirios del campo, de cómo Dios los viste. Piensen en las aves del cielo que Dios las alimenta. No tienen trabajo, no tienen casa, no tienen nada. Valen ustedes mucho más que cualquiera de esas aves. Recuerden, la clave, mi hermano, es recordar lo que Jesús enseñó y creer.
Algunos de ustedes están necesitando paz. ¿Dónde la buscas? ¿Dónde buscamos la paz? Muchas veces se dice la paz del hogar. Bueno, en la enorme mayoría de la gente, el hogar no es un lugar de paz. Es un lugar de conflicto muchas veces, de tensión. En algunos casos ni hay hogar, no hay familia. El Señor te dice en esta mañana, recordá. Jesús nos dice, la paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da, no dejes que su corazón se turbe y tenga miedo. Yo te doy paz. ¿Te falta paz? Recordá. Jesús te dijo, yo te doy mi paz. Dios quiere darte su paz. Recordá. ¿Dónde está tu seguridad? En un mundo tan inseguro. En el trabajo, en las finanzas, en poder conseguir un trabajo. Estuvimos orando por algunos de ustedes por la necesidad de un trabajo. ¿Dónde está la seguridad? ¿En la alarma de casa, en que pueda tenerla? ¿Dónde está la seguridad? El Salmo 121 dice, el Señor es tu protector, el Señor es como tu sombra, siempre está a tu mano derecha. Ni el sol te fatigará de día, ni la luna te agobiará de noche. El Señor te librará de todo mal, el Señor protegerá tu vida, el Señor te estará vigilando cuando salgas y cuando regreses desde ahora y para siempre. Amén. Recordá. ¿Estás inseguro? Hay cosas en la vida que realmente nos provocan inseguridad. Recordá lo que dice el Señor. Él te librará de todo mal, Él protegerá tu vida. Él te vigila cuando salís y cuando regresás, desde ahora y para siempre. Recordá. ¿A quién le pedimos consejos cuando hay que tomar una decisión difícil? Cualquiera sea. ¿Quién es tu consejero? ¿A alguno le han dado un mal consejo? ¿Sí? ¿A quién le dieron mal? ¿A alguien no le dieron mal consejo? ¿A alguien más? Allá, José Luis. Todos hemos tenido malos consejeros en la vida. Y capaz que alguna vez hemos sido un mal consejero. Salmo 19 dice, la ley del Señor es perfecta que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro que alumbra los ojos. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. ¿Te falta sabiduría? Isaías 9, cuando están anunciando al que iba a venir, a Jesús, dice, su nombre será admirable, consejero. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién es tu consejero? Dios ofrece como tu consejero. Su nombre es consejero. Te hablo a vos que ya creíste en el Señor Jesús, que ya entendiste que el sacrificio de la cruz fue por vos y creíste. Vos que sos hijo de Dios, en esta mañana Dios te dice recordá. Esa es la clave. Es la clave para no ir a buscar respuestas y soluciones a un lugar incorrecto. Todos nosotros estamos llenos de momentos donde vamos a buscar soluciones donde no las hay. Vamos a buscar a un lugar donde solo puede haber muerte. ¿Por qué busca entre los muertos a Jesús? Con la misma pregunta quisiera que pensemos en aquellos que no conocen a Jesús, que todavía no entendieron mucho de qué se trata esto. Si estás acá es porque algo de Dios te seduce, te atrae, pero puede ser que no la tengas de todo clara. ¿Por qué van a buscar los muertos? Entre los muertos hay que vivir, porque la gente busca la salvación en cosas muertas.
Las mujeres van a buscar a Jesús en un lugar natural, donde debería estar un muerto, ¿no? Van a la tumba. Y nosotros cuando, en general la mayoría de nosotros no tenemos esa práctica, pero hay mucha gente que la tiene, va al cementerio en busca del muerto, que ya no está ahí, pero bueno, es una forma que tiene la gente de acercarse. La búsqueda no es irracional, es lógica, ¿no? Vas a buscar el muerto, el lugar donde están los muertos. Pero la pregunta es, ¿por qué buscas a tu Salvador entre los muertos? ¿Por qué buscas al que vive entre los muertos? Las personas en general buscan salvación en forma racional y natural. Y lo buscan en lugares donde hay muerte. Les voy a dar algunos ejemplos. Nosotros vivimos en Chaco varios años. Acá también está, pero no tan fuerte como en el norte. En el norte del Gauchito Gil y San La Muerte son entidades. Yo viajé durante más de 10 años por la provincia de Corrientes y vi cómo se levantó el santuario de San La Muerte, ahí cerca de Mercedes. Una vez pasé en un viaje y vi un par de banderas negras y una chocita. A los 3 años era un templo gigantesco. De Gauchito ni hablar, Mercedes, ni hablar. Miles y miles y miles de personas buscan salvación ahí, donde lo único que hay es muerte. Te voy a dar un ejemplo un poco menos espiritualongo. Las apuestas en el año 2024 movieron 300.000 millones de dólares. ¿Quién apuesta? ¿Por qué se apuesta? Muchos apuestan por tratar de salvarse. Pero sí, ¿qué tiene que ver esto? La gente busca cómo salvarse, de distintas maneras. Económicamente, espiritualmente. 300.000 millones de dólares. Hay gente que busca la salvación en un amor, en una relación. Quizás a alguno de ustedes le ha pasado. Si no lo tengo, me muero. La gente busca salvación todo el tiempo. Naturalmente buscamos salvación, es un instinto de supervivencia. Todos buscamos salvación. Pero la mayoría de la gente la busca, la salvación, en cosas muertas o en lugares donde solo hay muerte. La Biblia dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en cual podamos ser salvos. Nombre de Jesucristo. En ningún otro hay salvación. ¿Dónde buscan salvación? 1 Timoteo dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Dónde buscas salvación? Los ángeles le dicen a las mujeres, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscas entre los muertos y entre cosas muertas a tu Salvador? En esta mañana quisiera invitarte en el nombre del Señor, en el nombre de Dios, a que creas que tu Salvador es lo que dice la Biblia. Uno solo puede serlo, un solo mediador, Jesucristo, quien se entregó por vos, que se entregó por mí, que murió crucificado, que pagó lo que nosotros teníamos que pagar. La historia del Evangelio es eso, es que todos estábamos destituidos, desplazados, imposibilitados de acceder a Dios. Y Dios nos amó tanto que envió a su Hijo Jesús. ¿Para qué? Para que ocupe nuestro lugar.
para que muera uno, un justo, por todos los injustos. Y en la mañana de hoy, donde recordamos que Él vive y que Él resucitó, Dios vuelve a extender su invitación. Y nos vuelve a decir, deja de buscar tu salvación en los lugares donde no está el Salvador. Tu Salvador, si lo querés, es Jesucristo. Y no hay nada que nosotros tengamos que hacer o que podamos hacer para ganar eso. Dice la Biblia que es por fe, solamente por fe. Es creer que Él ocupó tu lugar y que Él ocupó mi lugar. Así que en esta mañana, para terminar este tiempo, yo le voy a pedir por supuesto que es voluntario para los que quieran que puedan cerrar sus ojos. A mí me hizo pensar mucho esta pregunta porque me hizo pensar como hijo de Dios, en dónde busco y qué cosas olvidé o no recuerdo en mi diaria, y qué cosas me angustian y qué cosas... Hablé con algunos de ustedes estos días, y qué cosas tenemos que recordar para que no nos inunden sensaciones, sentimientos. Si nosotros podemos recordar, nuestra vida va a ser mucho más disfrutable porque vamos a esperar en Dios, no porque no tengamos problemas, pero vamos a recordar cuáles son las promesas de Dios para lo que estamos viviendo. Así que vos que sos creyente, que ya entregaste tu día a Jesús, te pido que le digas y hables ahí con Dios y que le pidas perdón si hace falta y que le pidas también que te recuerde lo que necesitas recordar para la situación que estás viviendo. Todos vivimos situaciones distintas y todos necesitamos de Dios. Y para vos que quizás nunca tomaste una decisión por Jesús, quiero invitarte a que consideres buscar en Cristo y encontrar en Cristo a tu Salvador. Ese que hace la diferencia después de esta vida. ¿Jesús sirve para vivir en esta vida? Sí sirve, por supuesto que sirve. Pero lo glorioso es que con Él tenemos vida eterna. Que pase lo que pase acá, tenemos vida con Él para siempre. Así que te pido que inclines tu rostro, que cierres tus ojos y que le digas a Dios lo que le tenés que decir. Eso es entre vos y Él. Él conoce tu corazón. Te invito a repetir esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por poder entender hoy que moriste por mí, que te entregaste por mí y que resucitaste para darme vida. En esta hora te pido que me perdones, que me limpies. Señor, acepto, entiendo que ocupaste mi lugar. Y te agradezco que tu amor me alcance en esta mañana. Entra en mi vida, Señor, entra en mi corazón, cambia mi realidad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te pido que sigamos orando en este tiempo por nosotros y por todos los que estamos aquí. Quisiera saber si hay alguien que hizo esta oración conmigo, que quiera entregar su vida al Señor. Si me levanta la mano. Dios te bendice. Dios te bendice. ¿Alguien más? ¿Alguien más que en esta mañana puede entender que el amor de Dios atravesó la historia para encontrarnos? ¿Alguien más? Señor, te agradecemos mucho, 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 porque
Sos un Dios tan bueno con nosotros que, no mereciendo nada, nos amaste de esta forma tan increíble. Te agradecemos porque ocupaste nuestro lugar, porque moriste por nosotros. Y hoy celebramos, Señor, que resucitaste de los muertos. Celebramos que estás vivo y que tenemos vida contigo, Señor. Señor, te pido que cada uno de nosotros pueda recordar tu palabra, tu verdad y estar firmes ahí. Y te agradecemos y juntos celebramos la vida de nuestros hermanos. Gracias por revelarte una vez más, Señor. Gracias por manifestarte una vez más en medio nuestro. Te bendecimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.